¿Sabían que un ecuatoriano descubrió la cura para la malaria? En el año 1492 llegaron los españoles a América. Luego, a inicios del siglo XVI, llegaron embarcaciones llenas de esclavos africanos, pero estas embarcaciones no solo traían esclavos, sino también muchísimas plagas que representarían un gran desafío para todo el mundo. Entre estas, Plasmodium falciparum, el causante de la malaria. Este parásito generaría una guerra incansable para todo el mundo, ya que nadie pudo encontrar una cura, hasta que en el año 1630 un cacique indígena de nombre Pedro Leiva lo hizo. Él logró hacer algo que nadie pudo hacer en 130 años porque hizo dos cosas fundamentales. Se aprovechó de la biodiversidad de su país y utilizó el método científico y la razón para encontrar una solución a sus problemas. Todo empezó porque Pedro Leiva estaba muy debilitado con tercianas, cuando se desplomó al lado de un río. Tomó el agua de este río y días después su fiebre desapareció completamente. Aquí fue cuando él decidió empezar con el primer paso del método científico. Se dedicó a observar qué pasaba con todas las personas que se bañaban en ese río. Y aquí fue cuando se dio cuenta de que todos los que se bañaban en el río, que estuvieran enfermos, se curaban. Entonces siguió estudiando qué ahora había en este río que no había en los otros ríos. Y se dio cuenta que era el árbol de quina, también conocido como yaracucho o árbol para los fríos. Una vez que se dio cuenta que este era el agente que tenía la cura para sus problemas, se dedicó a estudiar solo el árbol de quina, a tratar de encontrar exactamente cuál era la parte que tenía la sustancia curativa. Y así llegó a la corteza, que es muy rica en quinina, la quinina siendo la sustancia curativa para la malaria. Esta se la conoce también como caracucho o cáscara para los fríos. Aquí él logró aislar esta sustancia curativa. Y aproximadamente 8 años después se desató una pandemia e incluso la condesa de Chinchón cayó enferma con tercianas y le llegó esta noticia al corregidor de Loja. Entonces este corregidor de Loja le pidió a Pedro Leiva que le enviara un poco de estos polvos mágicos, porque así se los conocía en ese tiempo. Pedro Leiva le envió los polvos mágicos y la condesa efectivamente se curó. Entonces aquí fue cuando Pedro Leiva fue impulsado a compartir con el resto del mundo su descubrimiento. Y así lo hizo, e incluso encargó a la Compañía de Jesús de llevar su descubrimiento, la corteza del árbol de quina, a Europa para que pudieran curar a todo el mundo de la malaria. Y la quinina ganó un valor tan elevado que incluso 1 gramo de quinina era intercambiado por 1 gramo de oro. Y así fue como la Compañía de Jesús consigue todo el oro para construir la hermosa iglesia de la Compañía ubicada en Quito. Es importante saber que la quinina fue el único tratamiento de la malaria por más de 3 siglos. Se llega a decir, incluso ciertas fuentes, que quizás la quinina ha salvado a tantas o a más personas que la penicilina. Y todo esto fue gracias a un ecuatoriano que utilizó la razón y se aprovechó de la biodiversidad de su país para encontrar una solución a sus problemas. ¿Se han preguntado qué contiene la quinina que la hace tan especial y efectiva contra la malaria? Pues bueno, esto lo podemos encontrar en su estructura. Como podemos observar, aquí tiene un anillo de quinolina. El parásito realiza un subproducto que es la hemazoína, que se da debido a la degradación de la hemoglobina. Este anillo permite que este producto no salga y por ende mate efectivamente al parásito. Pero bueno, con el paso del tiempo se le han añadido diferentes compuestos para hacer este tratamiento más efectivo, creando así la cloroquina, la cual contiene un anillo de cloro extra, el cual permite que no se degraden tan fácilmente los glóbulos rojos. Además, también tenemos la primaquina, la cual se le ha añadido una cadena lateral de aminoquinolina, la cual aumenta la absorción del medicamento al cuerpo, haciéndolo mucho más efectiva. Luego tenemos la mefloquina, la cual se le añadió un anillo de metoxiquinolina. Este va a permitir que aumente la solubilidad y biodisponibilidad, que es la que aumenta la cantidad de fármaco que se encuentra dentro de su cuerpo, haciendo más efectivo el tratamiento. A pesar de esto, aún se siguen investigando diferentes fármacos que nos permitan poder así tener un tratamiento más efectivo y poder erradicar con el paso del tiempo la malaria. Retomando un poquito la historia de la quinina, tenemos que saber que cuando algo funciona, eso va a ser abusado. Un ejemplo puede ser en las colonias británicas, como puede ser India, donde es una zona endémica de malaria, era muy usado la quinina, pero tenía un sabor muy alcalino. Por lo tanto, se le añadió agua tónica. Para mejorar aún más su sabor, se le añadió ginebra, y así es como nació el gin tonic. Como este ejemplo hay muchos a través de los años que fue descubierto. Pero para 1910
se empezaron a observar los primeros casos de resistencia en tropas que se movilizaban por Mozambique en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, era necesario sintetizar otra molécula con los mismos efectos, con la misma base y que tenga una mejor acción. Por lo tanto, se creó la cloroquina. También la cloroquina fue muy efectiva, fue utilizada en descontrol, por lo tanto, esto dio a 3 resultados. El primer resultado, que seleccionó a las cepas resistentes. Por lo tanto, ya para 1950 ya se reportaron los primeros casos de resistencia a la cloroquina. Otros de los mecanismos por los cuales disminuye la eficacia del tratamiento con quinina puede ser, uno, como ya les dije, por la selección de las cepas resistentes. El segundo mecanismo puede ser por la monoterapia. Siempre en una infección de malaria se trata de dar varios medicamentos para que ataquen a diferentes estructuras del parásito. Entonces, si se utiliza simplemente solo un medicamento, no va a ser tan eficaz como la dosis completa con el tratamiento completo. Por lo tanto, hay que seguir siempre el esquema terapéutico completo para poder erradicar la enfermedad de un paciente. El tercer punto va a ser también por la falta de apego al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Es un tratamiento muy largo, por lo tanto los pacientes tienden a no completarlo. Y esto va a resultar en que, por así decirlo entre comillas, no maten al parásito completamente. Entonces, es necesario realizar métodos profilácticos con colaboración de los gobiernos para que disminuyan los casos en la población. Ahora les voy a hablar sobre la importancia en la capacitación del personal médico en zonas endémicas. Ahora, la eficacia de la quinina no solo va a depender de su biodisponibilidad, sino también del correcto uso y manejo por parte del personal médico. ¿Por qué se dice endémico y no en todo el país? Precisamente para economizar recursos. No vas a invertir en una ciudad que tiene un caso o simplemente no presenta casos de malaria, cuando puedes invertir todo ese dinero en una muy buena campaña en zonas endémicas. Estas capacitaciones tienen que tratar puntos claves, como lo son la dosificación y administración. Se sabe que la dosis va a cambiar según el peso del paciente y la gravedad de la infección. En casos graves, los medicamentos serán administrados vía intravenosa, mientras que en casos menos graves será vía oral. En cuanto al manejo de efectos secundarios, que es el segundo punto, la quinina tiene efectos secundarios como problemas visuales, auditivos, mareos y vómitos. El personal médico debe ser capaz de identificar estos casos, ver si es necesario cambiar la dosis, ajustarla o simplemente ya cambiar el tratamiento. En las contraindicaciones, se sabe que hay personas que no pueden consumir la quinina. Entre ellos está obviamente la alergia a la quinina, problemas cardíacos, problemas hepáticos o renales, puesto que la quinina se metaboliza en el hígado pero se va a excretar por los riñones. Entonces, en estos casos, la quinina, el uso de ella debe ser muy regulado para evitar toxicidad en estas personas. Finalmente, todo este conocimiento teórico deberá ser plasmado en la práctica para tanto en simulaciones clínicas o en prácticas supervisadas por un personal ya experto para verificar que todo esté correctamente como que comprendido. Luego, este conocimiento teórico y práctico será plasmado en un examen para luego poder otorgarse una certificación que reconozca los conocimientos aprendidos. Ahora, en las zonas endémicas tenemos todas las provincias de la Amazonía y en Manabí tenemos 2, en la costa tenemos 2 provincias más prevalentes, que son Manabí y Guayas. Aquí es donde se da más recursos precisamente para tratar la problemática. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué el gobierno necesita invertir en esto? Porque con un correcto tratamiento podríamos erradicar la enfermedad, disminuyendo la mortalidad y la morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? Es básicamente todas las complicaciones que quedan en la persona luego de padecer una enfermedad. También va a mejorar la confianza de la persona hacia el sistema de salud pública. Por lo tanto, la comunidad entera va a sentir más confianza en el sistema de salud y será mucho más fácil la lucha contra la malaria. Ya lo hicimos una vez, está completamente demostrado que es posible erradicar enfermedades de origen infeccioso y lo haremos otra vez con una correcta campaña. Muchas gracias.